vamos a abrir nuestras Biblias, Filipenses 3, versículos 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Bien, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes o vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde presentarnos delante de ti, como varones, como hombres, sabiendo, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Hay quien está aquí hoy por primera vez. Permite que la instrucción de la Escritura pueda revelar a Cristo en sus corazones y que puedan venir en arrepentimiento y fe a tus pies. Señor, pero de igual manera oramos por cada uno de los que estamos reunidos. Pedimos, Señor, por un corazón humilde, atento a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos a través de esta corta enseñanza, para que seamos diligentes en poner por obra todo lo que tú demandas a tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser hombres de verdad, a tener comportamiento varonil en todos los aspectos de la vida, que seamos capaces de reflejar a Cristo en cuanto corresponde al varón y cabeza de hogar. Señor, ayúdanos, porque somos débiles también. Hay tentación, hay pruebas a nuestro alrededor, y somos débiles y lo reconocemos. Pero con tu gracia, con tu consejo, con tu palabra, con tu espíritu, con tu ayuda, Señor, saldremos adelante en medio de cualquier situación. A ti damos la gloria, damos la honra y con gratitud nos abandonamos en tus manos, en tu voluntad el día de hoy, reconociendo que solo tú puedes guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, este capítulo 3 de Filipenses es conocido precisamente por las credenciales que Pablo presenta de sí mismo, no con el propósito o el afán de querer presentarse como alguien superior o mejor, sino que lo que él consideraba antes como algo valioso, que eran los títulos, el renombre que se consideraba, bienvenido hermano, a la luz del linaje y costumbre y tradición judías, pues él podía pensar y sentir de sí mismo como alguien que tenía realmente autoridad y presencia en medio del pueblo. Cuando él vino a Cristo, o más bien cuando Cristo se reveló a su vida, él pudo darse cuenta que todo aquello que él consideraba como valioso no tenía el valor que él le daba. Y no solamente él, sino el mismo pueblo, el mismo Israel en aquellos tiempos consideraban como algo digno o valioso el hecho de que un hombre pudiera alcanzar ese tipo de renombre. Pero en Cristo él entendió que nada de eso tenía valor. Precisamente nosotros como varones tenemos que conducirnos de tal manera que podamos reconocer que lo único que tiene valor en nuestras vidas es Cristo y lo que Cristo pide de nosotros.
Lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros es conocerle, es obedecerle, es darlo a conocer a otros, es amarle y demás. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad, en primer lugar, con nuestras propias vidas. Yo quiero que notemos aquí cómo el mismo apóstol Pablo tuvo que considerar lo que consideraba valioso como algo que no tenía ya valor. De hecho, la traducción a basura es estiércol en el original griego, en esta porción. Y pues nosotros entendemos que es el desecho, lo que no tiene valor, lo que cualquier persona despreciaría. Y esto es, por lo tanto, importante entender, porque cuando se trata de ser hombres, cuando se trata de ser papá, cuando se trata de ser esposo, cuando se trata de ser alguien que va a ser imitado y seguido, tiene la responsabilidad de comprender y entender que solo Cristo tiene el valor suficiente en su vida y en los demás. Por eso, el apóstol Pablo inicia esta porción del capítulo 3 diciendo lo siguiente: por lo demás, es decir, después de haber hablado todo lo que conlleva la introducción y la humillación y exaltación de Cristo del capítulo anterior, Él les invita a los creyentes a que se gocen en el Señor. Y vamos a ver algunas de las características que rodeaban al apóstol Pablo cuando testificó lo que para él era basura. Porque es importante reconocerlo así. Es decir, cuando él está diciendo, yo era esto antes de venir a Cristo, pero ahora en Cristo estimo todo eso como pérdida, hay que considerar lo que está diciendo alrededor. Porque deben haber cosas que él encontró en Cristo, bienvenido, debe haber cosas que la Biblia misma nos demuestran del carácter de Pablo, que él reconoció que eran mucho más valiosas que lo que el mundo le ofrecía antes. Ahora, esta parte podríamos verlo en lo individual y en lo personal, considerando, yo como creyente debo cambiar y debo reconocer que en Cristo se encuentra todo lo que tiene valor, significado y propósito en la vida. Pero ¿qué pasa si tienes una esposa? ¿Qué pasa si tienes hijos? La responsabilidad es inducirlos e instruirles de la misma manera. Pero para que eso suceda, tiene que haber un cambio de mente, una transformación en el corazón. No solamente es, eso ya no me gusta, pero en algún momento pudo haber existido todavía el deseo en el corazón de Pablo de que lo reconocieran como un gran rabí, como un gran maestro. Sin embargo, tuvo que entrar en un proceso de madurez. Y ese proceso de madurez en Cristo, quiero que lo escuchen por favor, es un proceso que inicia con el quebrantamiento. Porque mientras seamos la pieza erguida y soberbia, seremos difíciles de moldear. Por eso el Señor utiliza todos los aspectos a nuestro alrededor, pruebas, circunstancias que quisiéramos evitar, pero que están ahí. Son precisamente para quebrantar el orgullo del corazón del hombre. Porque somos muy orgullosos, seamos honestos. No queremos que nadie nos corrija. Pensamos saberlo todo y que lo que nosotros creemos es la verdad. Entonces el Señor nos toma en sus manos y como buen alfarero, quiebra el vaso de barro y le vuelve a dar forma. Y eso es lo que sucedió con Pablo y es lo que nos está explicando aquí. Porque él está diciendo, miren hermanos, gócense en el Señor, porque a mí no me es molesto el poderles escribir las mismas cosas y para ustedes esto es algo seguro, es decir, será de su bien, para un buen propósito, el escribirles lo mismo en cuanto a que se gocen en el Señor y abandonen los deleites de este mundo que implican el gozo del pecado en la carne. ¿Por qué? Porque hay seguridad en eso, pero hay que guardarse de algunos aspectos. Yo les he hablado acerca de guardarnos y reservarnos para Dios, lo que entendemos como santificarnos. Sabemos que existen dichos como, ¿qué tanto es tantito? Y un poco no me afectará, y cosas así. Pero tenemos que aprender a decir no a cosas que no nos van a ayudar a edificar nuestras vidas, que no nos van a ayudar a ser mejores hombres, que no nos van a ayudar a ser mejor esposo y a un mejor padre. Entonces, guardaos de los perros. Tiene muchas connotaciones esta expresión en la Biblia. Se les llama perros a los homosexuales en la Biblia y no tenemos nada contra ellos, pero no aceptamos su práctica pecaminosa, eso es otro asunto. Al igual que el que miente y demás, no somos homofóbicos, simplemente no aprobamos el estilo de vida que tengan, al igual que cualquier estilo de vida de pecado, que quede claro. Y en nuestras propias vidas debemos ser más severos.
Pero lo que quiero llegar con esto es que el significado de esta palabra y a lo que quiere llegar el apóstol Pablo tiene que ver precisamente con aquellos que son rapiña, aquellos que ultrajan, aquellos que lastiman, aquellos que dañan, aquellos que se involucran de tal manera en tu entorno solo para dañar. Y yo creo que en ocasiones nos hemos rodeado de amigos así, que dices, ¿para qué? ¿Para qué lo hice? Es como un cáncer que destruye. También nos dice, guárdense de los malos obreros. Lo que Pablo nos quiere dar a entender con esta instrucción del versículo 2, y además, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En referencia al Nuevo Testamento, entendemos que el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto son aquellos que fragmentan, que dividen, que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. Nos está diciendo aquí, guárdate de ellos. Y como siempre lo hemos dicho, todos vamos a tener opinión y un punto de vista. Y es muy probable que todas sean diferentes. Por eso tenemos que ir a la Escritura y buscar que sea el consejo de la palabra de Dios el que prevalezca en cualquier tipo de decisión. Pero a lo que quiero llegar con esto es que Pablo logró apartarse de todo esto, marcando una división entre lo que él era y lo que ahora es en Cristo. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces nos cuesta trabajo. Ya estoy en Cristo, pero tengo mis cuates del billar. Ya estoy en Cristo, pero tengo mis cuates con los que juego baraja, o básquet, o boli, o base, lo que sea. O sea, y me involucro, y juego, y salgo, y convivo, y escucho, y groserías, y sus conversaciones, y estoy ahí, me estoy corrompiendo. Ahora, es muy claro esto, y quiero enfatizarlo porque Pablo dice, yo no les dije que no se junten con ninguno que sea fornicario, o adúltero, o blasfemo, o mentiroso, porque en tal caso les sería necesario salir del mundo, como diciendo, vete a la luna, o vete a Marte. Sino más bien, no les escribí que no se junten con aquel que diciéndose hermano, sea blasfemo, adúltero, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son precisamente los que más te van a afectar. Tú ya sabes que el amigo Pancho de la primaria, con el cual siempre has convivido, o el vecino X, Fernando, como se llame, resulta que ya sabes cómo es, cómo habla y demás, vas a de alguna manera evitar cierto contacto porque tampoco es bueno estar escuchando ese tipo de conversaciones, pero ya sabes cómo es esa persona. Pero el problema está cuando comienzas a adaptar o adoptar el estilo de vida de Cristo, cristiano, y te comienzas a rodear de personas que resulta que viven peor que aquellos que no conocen del Señor. Y entonces Pablo dice, guárdate de estos, porque van a ser una causa mayor de dolor en tu vida, te pueden dañar más. ¿Por qué? Porque abrirás tu corazón a esas personas porque son cercanas, porque les tienes confianza, porque están a tu alrededor, y al final resulta que eran detractores de la fe. Entonces, sí hay un consejo en esto. Y el primer consejo que podemos ver, por lo tanto, es que si nosotros vamos a marcar un antes y después en nuestras propias vidas, vamos a ponerlo como se divide la historia, antes y después de Cristo, todo verdadero creyente tiene un antes y un después de Cristo. Y tiene que haber una diferencia marcada en ello, un comportamiento, una forma de hablar, el carácter, cómo respondo ante la situación, me enojo, estallo o ya soy más paciente, todo ese tipo de cosas que podemos darnos cuenta. Entonces lo que Pablo está exhortando es, cuídense de no mantener eso de este lado, porque entonces no van a poder madurar, no van a poder cambiar y no van a poder dar el fruto que se tiene que tener. Por eso en el versículo 3 dice, porque nosotros, hablando del creyente en Cristo, somos la circuncisión. Ahora, hablando de esto, no está hablando del pacto que se tiene con Moisés, con Abraham, con el pacto de circuncidar el prepucio del pene, sino que está hablando de la circuncisión del corazón, algo que ha hecho el Espíritu Santo en todo aquel que cree en Jesucristo. Toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo y viene en fe a sus pies y le obedece, ahora el Espíritu de Dios viene a morar a esa persona y viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos los creyentes, es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros somos esa circuncisión, los que en espíritu, aquí no está hablando de la carne, ni de naturaleza, ni de linaje, sino está hablando en el espíritu, que ese es el otro linaje de Abraham, que enseña también Romanos capítulo 4.
Entonces, somos el linaje espiritual, por decirlo así, y servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, nos exaltamos a nosotros mismos, pero en Cristo, por lo que Él es y por lo que Él hace, no por lo que nosotros hemos hecho, porque muchas veces, y ojo con lo que voy a decir, en ocasiones incluso como hombres, exaltamos la vida de pecado que teníamos antes cuando estamos platicando nuestro testimonio. No, si yo era de los borrachos, pero de los buenos, y casi te imaginas sentado en la cantina cuando estabas tomando. Hay que tener cuidado en cómo damos nuestro testimonio, porque nuestro corazón ya no debe tener afecto a esas cosas. Debe incluso haber un rechazo y decir, lamento haber hecho esto, pero fui así. Pero Cristo tuvo misericordia, alcanzó mi vida y puede alcanzar a otros que vivan de la misma manera. Pero es un proceso. No estoy diciendo que olvidemos, porque sería olvidar de dónde nos sacó Cristo. No estoy diciendo que neguemos ya esa vida, porque finalmente es parte de lo que somos. Porque si no, no habría gratitud hoy por la salvación. No habría esperanza en el Salvador si nosotros pensamos que en algún momento pues todo estaba bien. O seguimos amando y anhelando ese estilo de vida. Entonces, ahora les hablo como padres de familia. Ustedes tienen que mostrarle a sus hijos que la vida que ustedes tuvieron antes realmente es una vida que no les trajo gozo ni contentamiento. Porque el versículo 1 lo dice, gócense en el Señor. Ustedes tienen que decirle a sus hijos, hijos, ciertamente el pecado está ahí y el pecado agrada a la carne, porque es la naturaleza caída. Pero yo no me agrado de lo que hice. Ahora puedo darme cuenta que desagradaba al Señor y yo quiero, hijo, yo quiero, hija, que tú te alejes de eso, que te apartes de eso y que puedas amar al Señor con todo tu corazón y que te puedas evitar los problemas por los cuales yo tuve que pasar. Y algo muy importante, padres de familia, los hijos no tienen que aprender todo por experiencia. Es decir, no tienen que vivirlo para decir, ahora ya lo sé, papá, perdón, o etc. También por instrucción. Y ahí es donde entra el que ustedes sean íntegros de una sola pieza en su testimonio, para que lo que ustedes le digan a sus hijos tenga credibilidad. Porque es muy fácil, hijos, vamos a la iglesia, regresamos a casa y un estilo de vida completamente mundano. Y le estamos diciendo a nuestros hijos, bienvenido, y le estamos diciendo a nuestros hijos, hey, yo quiero que tú ames a Cristo, yo quiero que tú busques del Señor, yo quiero que te guardes para el Señor, pero nuestro estilo de vida cotidiano dista de lo que les estamos diciendo. Entonces, eso, mis amados hermanos, es el peor daño que a ti y a tu familia le puedes hacer, el no ser honesto y el no ser un verdadero creyente. Entonces, la responsabilidad inicia con esto: gozarte en el Señor, no gozarme con lo que el mundo da, apartarme de lo que el mundo me ofrecía y hallar mi deleite ahora en Cristo. Y caminar de ahí en adelante con los ojos puestos en Jesús. Así que nosotros somos esa circuncisión. Estamos en Filipenses 3, hermanos, si gusta buscarlo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y vean cómo cierra este versículo, el 3. No teniendo confianza en la carne, no en nuestras habilidades, no en nuestros talentos, no en nuestro trabajo, sino en Cristo. Entonces, hijo, yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Tienes que enseñar a tus hijos a depender de la misma manera en Dios. Puedes tener un hijo que sea un erudito, que sea sabio, que sea sumamente inteligente y te responda a todo tipo de fórmula química. Gloria a Dios por esa inteligencia y el IQ que le dio. Pero si muere sin Cristo, va al infierno. Entonces, no es la capacidad intelectual que puedan tener los hijos, sino si se han arrepentido y han caminado con Cristo. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como ejemplo y testimonio para sus vidas. Pablo, por lo tanto, nos está dando un claro ejemplo de lo que implica dejar atrás toda una vida. Quiero que lo vean así, porque era la vida de Pablo. Él nació, creció para ser el mejor fariseo y lo logró en su momento. No había otro, y dice aquí, que igualara sus capacidades, sus credenciales, su currículum era intachable, religiosamente hablando. Entonces, su vida por completo fue abandonada cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, necesitamos ese tipo de encuentros con Cristo,
que impacten de tal manera nuestro ser al grado de decir, ya no quiero nada de lo que este mundo me ofrece, solo quiero una cosa, a Cristo. Y en el versículo 4 comienza a hablar precisamente, y esto no es porque él quiera jactarse de ser quien es o de lo que fue, sino para darles un ejemplo a los filipenses, creyentes gentiles, porque no eran judíos, el cómo es que él, aún siendo judío, renunció a todo lo que su misma nación y tradición enseñaba como lo más majestuoso que un hombre pudiera alcanzar. Es como hablando en términos aquí en México de poder lograr un gran doctorado en ciencias políticas y llegar al Senado y ser el presidente del Senado. Haz de cuenta, yo nací para ese puesto y anhelo ahora la presidencia. Es un ejemplo. Y así son los políticos. Y allá ellos, no hay ningún problema. El punto es, mis hermanos, que en la fe y en Cristo tenemos que ahora encauzar a los creyentes a que tengan esa misma ambición correcta y bien guiada en Cristo. ¿Qué implicaría eso entonces? ¿Hacer el mejor predicador o el mejor pastor? No, el siervo más fiel, el que más sirva al Señor, porque el que sirve a los demás, a Cristo sirve. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos será el siervo de todos. Entonces, el camino a la grandeza en el mundo es a través de todos los elogios y promociones que el mundo puede dar. Y el camino a la grandeza, si le podemos dar ese nombre, en Cristo, es a través de la humildad, del quebranto y de la autonegación. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces es completamente, bienvenido, es completamente diferente. Aquí hay lugar. Es completamente diferente a lo que este mundo está precisamente promoviendo. Entonces son dos cosas que el apóstol Pablo aquí nos está indicando. Una, tienes que estar dispuesto a dejar todo lo que tú tenías como valioso. Tienes que estar dispuesto a abandonar toda tu vida. Y tienes que entender, por lo tanto, que ahora tu vida será Cristo. Es muy difícil tener un pie en la iglesia, por decirlo así, y un pie en el mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago nos dice en su epístola que serás inconstante en todos tus caminos. Le llama de doble ánimo, porque el que es de doble ánimo, que en el griego original es doble alma, es decir, en ocasiones eres esto y en ocasiones eres esto. Cuando estoy con mi esposa y con mi familia soy esto, cuando estoy en la iglesia y con los hermanitos soy todo un aleluya, gloria a Dios, pero cuando estoy con mis cuates de la parranda, soy el de siempre. Y puede pasar, y te estás engañando a ti mismo, creyendo que estás viviendo una vida agradable delante de Dios. Y dicho de paso, tenemos que entonces reconocer que la bendición no es lo mismo que la aprobación. Es decir, que te vaya bien económicamente. Tú puedes estar prosperando económicamente y haciendo cosas ilícitas. Y no puedes decir, pues es que Dios está aprobando esto. Claro que no. Ahora, ¿por qué hay prosperidad y bendición en eso malo también? Porque hay algo que llamamos gracia común. Pero también entendemos que todo aquel que hace y comete injusticia e iniquidad recibirá la retribución justa de su pecado. Pensemos en aquellos que se enriquecen rápidamente, con secuestros, con, venta de drogas, manejar bares, centros nocturnos, negocios ilícitos, todo lo que sabemos que existe. Y que te enriqueces de golpe, 1 año, 2 años, camionetas del año, propiedades, viajes, esto, lo otro. Sí, pero ¿sabes lo que dice Proverbios? Que al final eso no será prosperado, es decir, al final te alcanzarán los problemas. Y hay testimonios aquí, por ahí un vecino que tenía hasta carros europeos carísimos y se suicidaron. Finalmente el pecado, la conciencia, el mal está ahí. Y ni siquiera pueden disfrutar lo que tienen. Tienen que tener seguridad y que los cuiden y que a ver si no me están siguiendo, porque no están en paz, porque saben que lo que han hecho está mal,
porque Dios ha escrito su palabra en cada corazón. No basta y no es necesario que tengas que ir a una iglesia, no es necesario que alguien te tenga que decir estás mal. Sabes que mentir está mal, sabes que robar está mal, que codiciar está mal, que adulterar está mal, que deshonrar a los padres está mal, pero lo hacemos, porque por naturaleza somos eso, pecadores. Pero Pablo nos está diciendo, tienes que dejar de vivir en el pasado y tienes que comenzar a darle el valor genuino que tiene Cristo, porque si Pablo, que nos dice a partir del versículo 4 del capítulo 3, porque yo también tendría de qué confiar en la carne, como diciendo, si ustedes creen, filipenses, que tendrían de qué confiar en quiénes son ustedes, déjenme decirles qué confianza podría yo tener, dice Pablo, en mi carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a decir, circuncidado al 8º día. ¿Saben lo que implica decirle a un gentil que tú eres circuncidado al 8º día? Que tú estabas bajo la ley, bajo el pacto y bajo el cuidado de Dios, cosa que ellos no. O sea, de entrada, somos completamente diferentes. 2. Del linaje de Israel, o sea, de Jacob. Y luego agrega, de la tribu de Benjamín, el niño favorito, ¿verdad? El más pequeñito de Jacob. Luego dice, hebreo de hebreos, como el mexicano patriota, ¿no? Sombrerudo y de bigote. En cuanto a la ley, con la secta judía más celosa de todas. Si tú crees que hoy los ortodoxos son rígidos, no tienes ni idea de cómo era esto en comparación. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, en cuanto a la ley pide de nosotros en lo superficial, porque él era un pecador igual que todos, pero en lo externo, en lo que el hombre podía ver, en las prácticas de los rabinos y sacerdotales, era irreprensible. Su vida era perfecta en lo externo. Él está diciéndonos esto. Y en cuanto a esa justicia que es la ley irreprensible, pero en el versículo 7 es donde le da el giro. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Le llamaban también la estrella de la mañana al gran maestro Gamaliel en aquellos tiempos, y el mejor maestro, el mejor alumno que Gamaliel tuvo era Saulo de Tarso. No había otro como él. Al punto de que los principales del Sanedrín o de los sacerdotes del templo, de los fariseos, le dieron las cartas para que él tuviera la autoridad sacerdotal de poder encarcelar a todo cristiano. No le vas a encomendar eso a cualquiera. No solo quería hacerlo, sino que tenía el respaldo en cuanto a títulos que lo avalaban. Pero él nos está diciendo aquí que todo lo que era para él ganancia. ¿Qué es para ti ganancia en este mundo? Porque dejémoslo claro, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Jesús fue muy claro. Y esa expresión la enseña Jesús cuando un hombre multimillonario tenía sus lagares o sus graneros inmensos, pero ya no le alcanzaban para poder almacenar toda su cosecha y todo lo que él tenía. Y en lugar de decir voy a construir otros, dice no, los derribaré y haré otros más grandes. ¿Qué pensamos cuando alguien está construyendo una casa y ves que la vuelven a tirar y la vuelven a construir? Dices, no, se ve que tiene mucho dinero para estar tirando y volviendo a construir y demás. Bueno, ahora imagínate lo que está diciendo ahí. ¿A qué dimensión nos está hablando esto? Y lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. Buenas noches, hermano, bienvenido. Acá hay lugar. Y lo que está diciendo la Escritura es lo siguiente. ¿De qué sirve que tú puedas ganar u obtener todo lo que este mundo te puede dar si al final, a tus 20, a tus 30, a tus 40, a tus 50, a tus 70, a tus 80 años, te vas a morir y vas a perder el alma? Porque, mis amados, todos los que estamos aquí sentaditos vamos a morir.
A menos que nos fuésemos en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser transformados, pero finalmente nos vamos de este mundo. Entonces, creo que todos hemos tenido un amigo, un pariente, alguien cercano que hemos escuchado que murió y que convivíamos con esa persona, y que cuando vas al velorio te das cuenta, sí se muere la gente. O sea, realmente la muerte existe. No es una invención, sino que está ahí y es latente. Y cada día que pasa nos acercamos a ese destino final. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, mis amados hermanos, es sumamente importante, porque como hombres y cabeza de hogar tenemos la responsabilidad de instruirnos, encaminarnos y también instruir y encaminar a nuestra esposa e hijos en el mismo sentido, en la misma dirección. Recuerden que Jesús dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Claro, porque es más fácil vivir complaciendo tus deseos, tus apetitos, y no haciendo la voluntad de Dios. Dice, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Si estamos en el camino angosto, hermanos, tienen que notarse, porque si estás transitando, si estás andando por el camino angosto, buenas noches, bienvenido, Fer. Si estás transitando por ahí, eso implica entonces que tuviste que haber pasado por la puerta. Y esa puerta, mis amados, es Cristo. No hay manera de que nosotros podamos tomar ese camino angosto, sino solamente entrando por la única puerta que hay. Recuerden que Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, en el Evangelio de San Juan, Él se revela a sí mismo como el único camino y la verdad y la vida. Entonces no hay manera de poder caminar por el camino que lleva a la vida a menos que estés en Cristo. Y eso es algo que hemos enseñado y que siempre tenemos que recordar. La salvación no es por asistir a una iglesia cristiana, es si estamos en Cristo. La salvación no se encuentra en un lugar, sino en una persona, en el Hijo de Dios, quien se dio en rescate por nuestras almas. Así que tú tienes que reflexionar hoy, pensar, ¿qué es para ti la ganancia en esta vida? Para ti, ¿qué es lo más valioso? Es decir, con lo que no podrías vivir sin eso. En el caso de Pablo, será su título, su linaje, su conocimiento, su envergadura espiritual y sacerdotal dentro de la secta de los fariseos, el que todo mundo le reconociera como un gran maestro de las Escrituras y demás. Y esto, por supuesto, también le acarreaba ganancias económicas. Entonces, va más o menos de la mano con lo que cualquier hombre en su medio de vida busca: el reconocimiento, el que le vaya bien, etcétera, etcétera. Yo creo que todos buscamos eso, es algo honesto. Pero lo que Pablo quiere dejarnos ver es que él estuvo dispuesto a renunciar a todo cuando él tuvo el conocimiento de Cristo. Y se supone que todos los que estamos aquí, por lo menos la mayoría, tenemos ya ese conocimiento suficiente como para establecer en nuestra mente y corazón que Cristo es la prioridad. Y el versículo 8, ahora sí, digamos que toma un momento para llevarles a reconocer o a entender a mayor profundidad lo que acaba de decir en el versículo 7. Porque él dijo en el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y ya les expliqué que esa palabra pérdida realmente es estiércol. Y yo creo que nadie le tiene un gran valor y aprecio al estiércol, que yo sepa. Y ha estimado todo eso así por amor a Cristo. Y ciertamente, aún, hermanos, porque no solamente se trata de es que cuando yo conocí de Cristo, estuve dispuesto a todo. Pero ¿qué crees? Después el trabajo, el negocio, la familia, ya sabes, que los hijos, que sus actividades, que hay que llevarlo a esto, que al otro, y pues me fui alejando. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, cuidado, cuidado. Porque cuando has puesto la mano en el arado, dice el texto, y miras hacia atrás, Cristo dice, no eres digno de mí. El que no está dispuesto a renunciar
a todo lo que este mundo le da valor, no es digno de mí, dice el Señor. Y siempre hay que hacerlo, hay que darle el equilibrio a este contexto, y es, claro, Dios sabe que hay que trabajar, que tenemos que tener un empleo o un negocio, que tenemos que dedicarnos a algo para poder generar y poder comer y vestir. Porque Él dijo, a través del siervo Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, mantenidos no, vamos a ponerlo así. Y gloria al Señor que hoy en día las naciones pues tienen de alguna manera, por lo menos en las más civilizadas, programas para que aún en la vejez, si no puedes trabajar, el gobierno pueda ver por ti. Vamos a verlo desde esa perspectiva. Pero el punto es que mientras tengas una vida vital y tengas la capacidad de trabajar, es que lo hagas. Entonces, Dios no está peleado con el trabajo. Dios está peleado en que tu trabajo sea tu Dios. Ese es el punto. O que tu familia sea tu Dios, o que tu esposa sea tu Dios, o tus hobbies sean tu Dios. Ese es el problema. Entonces Dios dice, puedes disfrutar, es más, yo te prospero, compra eso que quieres, mira, haz esto, viaja con tu familia si gustas, pero no te olvides de Jehová tu Dios. Ese es el punto, hermanos. Por eso Pablo también escribe a Timoteo, no te olvides de Jesucristo. Porque, hermanos, sin Cristo somos nada. En otras palabras dice, podrás obtener todo lo que este mundo tiene, pero tu alma estará vacía, seca y perdida. Por eso cuando habló Jesús con la mujer samaritana en el pozo, en Juan capítulo 4, le dice, el que tiene sed y beba de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré de beber, no tendrá sed jamás. La mujer le dijo, pues dame de esa agua para que ya no venga yo aquí a sacarla. Y ella pues no entendía lo que Jesús le decía. Pero nosotros hoy en día ya podemos comprender lo que Cristo quiso decir. Y es que todo lo que Cristo nos da a nosotros es eterno y todo lo que este mundo nos ofrece es pasajero. Y ciertamente, verso 8, entonces, aún, es decir, un presente continuo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él vivía bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, fue quebrado, Saulo fue quebrado y vino Pablo, ya humilde, bajo el sometimiento del Señor. Porque mientras exista el orgullo en nuestro corazón, hermanos, precisamente, mientras exista el orgullo y pensemos que el conocimiento de este mundo nos da un lugar o una posición, estamos lejos de Cristo. Pero cuando todas las cosas que este mundo nos ofrece y nos da, las consideramos como basura por amor a Cristo y su conocimiento, entonces todo cobra sentido, todo tiene valor, porque la ganancia es más grande, Cristo y la vida eterna. Entonces el creyente, el genuino creyente, el anhelo más grande que tiene es llegar al cielo. No para poder decir, ya la libré, sino para poder estar con Cristo. Porque aquí de este lado de la eternidad, Él se convirtió en nuestro todo. Y cuando llegamos allá, pues qué hermoso es poderlo ya contemplar para siempre. Por eso la esperanza que tenemos y las palabras que el apóstol Pablo nos dice a nosotros referente al regreso de Cristo, dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo vuelve y estaremos para siempre con Él. Porque es la esperanza que tenemos. Entonces nosotros no podemos ser hombres que aman tanto el mundo, el negocio, el trabajo, los hobbies, la misma familia, que le estemos diciendo a nuestros hijos, no me quisiera ir, es que todo lo que está aquí es mejor. Porque ese es el mensaje que les entregamos a ellos y ellos crecen igualitos. Pero si les enseñamos, hijo, te amo, esposa, te amo, hobbies, me encanta hacerlos, trabajo, me encanta estar en el trabajo, bueno, a la mayoría quizá no lo sé, pero bueno, me encanta estar en el trabajo, pero a todo eso le podemos decir,
pero estoy dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y eso es lo que Cristo ve en nosotros. Y entonces, por su gracia, nos puede suplir y ayudar en todo lo demás, porque el objetivo y la meta de nuestro corazón es Él, es la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Por eso Él anhela una cosa. El versículo 8 dice al final, una vez más, porque lo mencionó en el versículo 7, que lo tiene por pérdida. Y en el versículo 8, me equivoqué yo, en el versículo 8 la palabra basura es la que se traduce como estiércol. Entonces está dispuesto Pablo a perderlo todo. Y en el versículo 9 nos dice su objetivo, su meta. Porque cuando estás renunciando a todo, tiene que ser por algo que tiene que ser tangible, real y verdadero. En otras palabras, tiene que tener sentido lo que estás abandonando por algo que es mejor. En sentido común nos lleva a pensarlo así, que si estoy dispuesto a dejar todo lo que ya tengo, es porque lo que me están ofreciendo es mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él dice, entonces el poder ser hallado en Él, en Cristo, versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero ser hallado haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, hablando de sus siervos, que es bueno que nos haya haciendo su voluntad, porque dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, pues será bienaventurado el varón cuando su Señor viniere lo haya haciendo así. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Reitero, el arrebatamiento de la iglesia o tu encuentro con Cristo puede ser mientras estás en el trabajo. Es decir, hijo, me agarraron del trabajo y no en la oración. No, hermano, no, ese no es el punto. O sea, no, la cuestión no es de en dónde te encuentras, sino dónde está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus afanes? Dice la misma Escritura que a cada día le basta su propio afán. Todos los días tenemos afanes. Todos los días tenemos cosas que hacer. Y es bueno, hermano, yo no estoy diciendo que sea malo, porque es lo que nos motiva a vivir. Pero tenemos afanes, quizá al salir al trabajo, a ver si logro encontrar el trabajo que estoy buscando. Todo ese tipo de cosas son buenos afanes, en el sentido de que si ese afán nos lleva a depender y a descansar en Dios, está excelente. Pero si salimos en la mañana y regresamos hasta la noche y ni por aquí pasó el consultar a Dios en tus actividades, ese afán está inundando la semilla de la palabra en tu corazón y no va a haber fruto en tu vida. Al día siguiente va a ser peor, y al siguiente peor, y al siguiente peor. Y aunque encuentres el trabajo, pero tu alma se está secando, porque no estás yendo a la fuente, no estás yendo al Señor. Jesús mismo dice, pero no quieren venir a mí para que les dé vida. El hombre es culpable de su pecado. Todos los que están en el infierno no están ahí porque Dios los rechazó, están ahí porque ellos rechazaron a Dios, porque amaron más las tinieblas que la luz, dice la Escritura. Pero en la vida del creyente también debe existir un rechazo a las cosas del mundo, en el sentido de lo que estamos hablando, de que no se vuelva nuestra prioridad ni nuestro anhelo constante, porque esto es lo que reflejamos a la familia. Y también hay esposas que no son sabias, porque si el marido se la vive en las cuestiones de la iglesia, no falta la esposa de ¿por qué estás siempre metido allá? También es insensatez, porque si antes se la vivía el marido en el bar y ahora está metido en la iglesia, de todas maneras ella no está conforme. Ahí tiene que haber sabiduría del marido para poder hablar al corazón de su esposa y dejarle ver que ahora Cristo lo es todo. ¿Se ve eso en nosotros, hermanos? Hazlo personal. ¿Se ve eso en ti? Si hiciera un censo del INEGI espiritual y fueran a tocar a tu casa, ¿qué se diría de ti? Vengo a preguntar por Marcelino. ¿Cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? A ver, señora, ¿cómo es su esposo con usted? ¿Cómo la trata?
¿Qué ejemplo le da? ¿Qué testimonio le da? ¿Lo ve leer la Biblia? ¿Lo ve orar? Cuando usted está angustiada, le dice, ven, vamos a orar. Cuando un hijo hace algo indebido, lo corrige, le enseña cómo, pero oran juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, uno por uno. Marcelino, gracias. A ver, ahora, Juanita, pase, por favor. Y así el Señor nos evalúa. Por lo tanto, tenemos que ser como lo dice Pablo aquí. Yo no anhelo ser hallado o encontrado teniendo mi propia justicia. No se trata de cuán bueno piensas que eres. No se trata de que si ya arreglé mi camino, Señor, ya tengo un mes orando y un mes leyendo la Biblia. Gloria a Dios, y qué bueno, pero eso no te hace mejor. Solo te está haciendo más obediente y más fiel. Y qué bueno, porque te está llevando, por lo tanto, a la comunión con el Señor. Pero no te hace ni más ni menos hijo, sino más bien te está encaminando a hacer lo que tendríamos que estar haciendo todos. Y al vivir la vida cristiana a la perfección, humanamente hablando, somos siervos inútiles. Aún ahí. Entonces es lo que dice Pablo. Yo no quiero ser hallado pensando que soy el mejor evangelista, el mejor predicador, el mejor plantador de iglesias, que nadie predica como yo, porque yo les predico así y asado. No, John dice, yo no quiero ser hallado así, sino quiero ser hallado teniendo la justicia de Cristo en mi vida. Que soy un inmerecedor, que soy un vil pecador, que merece la condenación y la muerte eterna, pero que Dios ha tenido misericordia de mí. Y que si me usa, podemos decir las palabras que Pablo mismo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Punto. Pero tiene que haber una transformación en nuestras vidas, hermanos. Y esa transformación se tiene que ver en casa, hábitos, costumbres, en qué gastas tu dinero, cuál es tu prioridad, tus pensamientos, tus inversiones. Todo eso, la familia va a seguir el rumbo de la cabeza, porque somos cabeza de hogar. Y por lo tanto van a ir hacia donde tú los lleves. Y si tu prioridad no es Dios, tampoco lo será la de tus hijos. Y después no te sorprendas de que ya no quieran asistir a la iglesia, o de que si tienes un hijo varón, te llega a los 18, a los 20, a los 22 y se casa con una impía que no conoce del Señor, al rato tu hijo con problemas. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que por los 10, 15 o 20 años que lo tuve en casa, no lo instruí o no las instruí bien. Ahora, no podemos asegurar y garantizar que van a casarse o que van a hacer la vida de los hijos exactamente tal cual la imaginamos, pero tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte, a la luz de la palabra de Dios, para que así sea. Y la otra parte, Dios que es fiel, puede hacerlo. Y aun si no sucede como esperábamos, al final hiciste lo que tenías que hacer, encaminar a los tuyos hacia el Mesías, hacia Cristo. Finalmente podrás llegar delante de Dios el día del juicio y decirle, Señor, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, me los entregaste, cuidé de ellos y los encaminé en tu palabra. Bien, adelante. Porque ¿qué haremos o qué hicimos con lo que Dios nos dio? Comenzando con nuestras propias vidas. Y es tremendo cuando vas a la Escritura y te das cuenta que tu propia vida no te pertenece. Que aún aquellos que están engañados, que no conocen por supuesto las Escrituras, o la conocen pero no conocen al Dios de las Escrituras, personas que incluso venden sus almas al diablo. La Biblia dice que las almas son de Dios. ¡Qué tremendo! Ni siquiera puedes vender tu alma porque no es tuya. Y finalmente las consecuencias se viven. Y uno podría pensar, ¿y por qué es que hay tantas personas que hacen eso? ¿Y por qué Dios lo permite? Porque tenemos que entender una cosa. Aquellos que no son de Cristo y que jamás lo serán, porque Dios lo sabe, simplemente Dios los deja vivir en su camino o curso natural de la vida. Prácticamente como la biología. Naces, creces, te reproduces y mueres. Así. Por eso el Dios del Antiguo Testamento, que enviaba a matar mujeres, niños y demás, no es que sea un Dios mezquino, un Dios asesino, ¿no? Simplemente el destino de todas esas personas sin Cristo iba a ser la muerte. Solo digamos que utilizó Dios eso para un propósito específico de su plan, pero el destino final de esas personas iba a ser el mismo. Tarde o temprano iban a perecer y se iban a ir cambiando al infierno.
Entonces, esto no hace de Dios injusto, porque si realmente hablamos de justicia, la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. Ya estaríamos muertos todos. Entonces, el pecador sin Cristo muere y recibe justicia. El pecador justificado por Cristo muere y recibe justicia. En ambos casos recibieron justicia. En ambos casos, dice Pablo, somos olor grato en Cristo para Dios, unos para muerte y otros para vida. El que muere en su pecado y condenado eternamente al infierno, también glorifica a Dios porque demuestra que Dios es justo. ¡Wow! Entonces, hermanos, tenemos que entender estas porciones de la Escritura y la doctrina de Dios para entender, por lo tanto, que si Dios nos ha concedido conocer a Cristo, estamos en una posición que ni Carlos Slim tiene. ¿Sí me explico? Quizá en este mundo Él tiene todo lo que nuestra carne quisiera tener, a lo que Pablo le llamaba ganancia. Pero todo eso lo estimó Pablo por basura y pérdida, porque entendió que Cristo vale más que todo el dinero, que todo el poder y que toda la creación juntas, porque Él es el creador. ¿Dónde está nuestro corazón? Así que Él anhelaba ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la de la fe en Cristo, la justicia de Dios. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos: mientras pude haber tenido una vida cómoda, tranquila, en opulencia y en reconocimiento de este mundo, lo dejé todo por pruebas, persecución, tribulaciones, prisión, cárcel e incluso muerte, pero porque sé en quién he creído y en quién está mi confianza. Versículo 11, y nos lleva a la conclusión de esta sección hasta el 14 que leímos: si en alguna manera, porque él anhelaba llegar a ser semejante a Él en Cristo, en su muerte. Y cuando también nos habla la Escritura que seremos transformados, también dice que seremos semejantes a Él. En ambos casos nos dice semejantes, no dice iguales a. Pues no somos mormones que dicen que somos mini dioses. ¿Ok? Seremos semejantes a, es decir, tendremos cuerpos glorificados como el que Él tiene, pero Él es Dios, con un cuerpo glorificado, porque Él tomó esa determinación de tener las dos naturalezas en un ser, para poder venir, cargar el pecado, vivir la vida que no podemos, cargar nuestros pecados, morir en nuestro lugar, recibir el castigo y la sentencia por nosotros, resucitar en victoria, ascender al Padre y regresar después por nosotros para establecer su reino. Pero lo hará con un cuerpo. Y estamos hablando solo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. No es el Padre y no es el Espíritu Santo. Pero le veremos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él, le veremos cara a cara. Versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, es decir, ni que yo ya esté en esa posición de perfección por la glorificación, sino que prosigo. Hermanos, se requiere constancia, trabajo, esfuerzo, diligencia. Pablo no era lo que era. Él trabajó y se esforzó por llegar a ser lo que fue. Y al final todo cristiano tiene que esforzarse cada día por ser más como Cristo. Dice: no que yo ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar o alcanzar aquello para lo cual también fui asido, tomado o alcanzado por Cristo Jesús. Él anhelaba ver la obra de Cristo en su vida. Todo lo que Dios ya había hablado a través de Él, todo lo que Él pudo comprender una vez que estuvo en Cristo, referente a las profecías de Cristo del Antiguo Testamento, que son más de 300. Porque Él era un erudito en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Saulo de Tarso,
que por lo menos tenía de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A veces nosotros no sabemos ni 3 versículos seguidos. Él se sabía la ley de memoria. Estamos hablando de un hombre docto, celoso, con conocimiento. Y él nos está diciendo aquí que toda esa revelación que él obtuvo en Cristo, dice, mi anhelo es alcanzarlo. Renunció a todo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo? Hermanos, versículo 13. Miren con qué amor lo dice Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él no se quería presentar ante los demás como alguien mejor. Pero una cosa hago, y esta es la exhortación, padres de familia, esposos, varones, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo hecho está, decimos, ¿no? Ya quedó ahí. Pero extendiéndome. Extenderse no implica solo avanzar, no solo caminar, sino esforzarse por alcanzar algo. Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Hermanos, es una carrera. Tú corres carreras, Armando, y sabes que hay que llegar a la meta para decir, terminé la carrera. Y esa es la meta que Dios nos ha dado a nosotros, Cristo. Y Pablo lo entendió y dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Obstáculos. Imagínense una de esas carreras de CrossFit que hacen, ¿no? Spartan que hacen, que llena de obstáculos y brincos. A veces la vida es así. Olvídate de irte a correr ahí. La vida en ocasiones es así. Pero al final sabes que está la meta. Y que en la meta, hablando aquí, dice el apóstol Pablo, hay una corona corruptible, pero allá una corona incorruptible. Nos aguarda Cristo en la meta para decirnos, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Así que prosigamos la meta, hermanos, al premio, a la recompensa. ¿Y cómo le llama Pablo a esto? Del supremo llamamiento. No hay llamado más grande para el hombre que ser un siervo de Cristo, que ser un siervo de Dios, que ser un buen esposo, que ser un buen padre. Podrás lograr lo que quieras en los negocios, en tu trabajo, en tus actividades, pero si fallas como esposo, si fallas como padre, seremos realmente mediocres. No hemos cumplido nuestro rol y nuestra función de hombría. Como dice Pablo, portaos varonilmente. Ser hombres, respetar, amar, cuidar, proteger, entregarse por tu esposa, como el vaso más frágil que es, como la oveja más importante que Cristo ha puesto a tu cuidado, porque es una hija de Dios si es creyente. Y rendirás cuentas por ella. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la guiaste? ¿Le diste su lugar? ¿La protegiste? ¿La amaste? Y aún sí también fuiste un buen amante para ella, fuiste un buen compañero, un buen confidente, un buen amigo. Todo eso implica el ser hombre, hermanos. Y Pablo simplemente nos deja este recordatorio. No que yo ya lo haya alcanzado, y creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho, pero estamos en el camino angosto, si estamos caminando en Cristo. Y si estás caminando en Cristo, deja de mirar hacia atrás. Por eso dice, una cosa hago, me regreso al 13 rápido para terminar. Y vean lo que dice la palabra ahí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No está diciendo recordando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando. Porque lo que importa está hacia adelante, no lo que dejaste. Y siendo muy claros, si caminas fielmente en Cristo y realmente miras hacia ese pasado, tuviste que dejar amigos, tuviste que dejar ciertos estilos de vida, ciertas prácticas, incluso quizá familiares. Pero lo que está al frente de ti lo vale todo. Y si perdiste todo eso por causa de Cristo y con un corazón limpio puedes decir, yo traté de preservar todo eso en amor, hablando de testificar a los amigos, a los parientes, a la familia,
pero rechazaron todo esto y no quieren nada contigo, Señor. El Señor dice, no te preocupes, tú sigue hacia mí, no quites tus ojos de mí. Y si eso queda atrás, Él te dice, olvídalo. Que eso no te detenga. Tu pasado y lo que te rodea no debe detener el propósito de Dios en tu vida. Y si estamos atados a algún pecado, tenemos que arrepentirnos, abandonarlo y seguir adelante. No podemos estar ministrando en casa la palabra del Señor en los devocionales. Si no estás teniendo devocionales con tus hijos, hay que tenerlos. Hay que hablar la palabra del Señor. Hay que recordar la palabra, la voluntad de Dios en medio del hogar. Siempre es importante que Cristo esté en medio de nuestras conversaciones. Porque esa es tu función. Eso es ser cabeza, según la Biblia. Según el machismo mexicano, ya sabemos lo que implica cabeza. Aquí mando yo y mis chicharrones truenan. Pero en Cristo no es así. En Cristo somos uno con nuestra esposa, somos un equipo, cumpliendo con un propósito para el cual Dios nos llamó. Y hay de nosotros si no cumplimos con eso, mis amados. Dios nos ayude. Como citábamos la expresión final de Martín Lutero en la dieta de Worms, Dios me ayude, Dios nos ayude, amén. Porque, hermanos, Cristo fue muy claro, separados de mí nada pueden hacer. Y necesitamos más de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos orar más, necesitamos leer más la Biblia, necesitamos ayunar más seguido, buscar el rostro de Dios como debe de ser buscado a la luz de la Escritura. Esforzarnos por lo que Dios pide que sea esfuerzo. Siempre se hace un recuerdo, ¿no? En el sentido de si ibas a tener la salida, el evento, la salida al bar, al antro, la fiesta, la boda, te preparabas con tiempo, hacías todo, hasta pedías permiso en el trabajo. Pero para las cosas del Señor no hay el mismo denuedo, no hay la misma pasión. Nos vamos enfriando. Por eso Él dice, olvida todo lo que está atrás. Porque eso de atrás te atrajo todo lo malo que había en ti. Comienza a poner tus ojos en el Señor para que Él renueve, cambie todas las cosas en nuestras vidas. En Cristo hay oportunidad y en Cristo hay esperanza. Pero hay que reconocer también en qué áreas estamos mal. Si estamos pecando, si estamos mal delante del Señor en algo, hay que pedir perdón y Dios tendrá misericordia. Pero no ocultemos nada delante del Señor. No le neguemos nada. ¿Estás batallando con algo? Díselo. ¿Estás batallando con pornografía? ¿Estás batallando con pecado sexual? Busca de un hermano que pueda estar orando por ti, que te pueda ayudar. Hermanos, somos pecadores, no venimos aquí a pretender ser el más santo de la tierra. Si estamos padeciendo y estamos en problemas, hay que hacerlo por el bien de esa alma, de esa persona. Y si en realidad somos amigos, por ahí hay un proverbio que dice que qué hermano hay por ahí, sino realmente el que es amigo, ¿no? Estoy parafraseándolo, no me lo sé de memoria, pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que si realmente apreciamos a los que nos rodean, estaremos orando unos por otros. En lugar de juzgarnos, como dice Pablo, miren que no se consuman unos a otros. Mejor oremos unos por otros. Y así veamos la obra de Dios en cada uno de nuestros hogares. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Hermano José, ¿puedes orar para cerrar, por favor? Bendito Padre, Señor, agradecemos, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Señor, como padres de familia, Señor, por la instrucción que tú has dado, Señor. Oramos a ti, Señor, y pedimos de tu misericordia y tu favor, Padre, para poder atesorar esta palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas, amado Padre. Te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se dio el tiempo para venir a escuchar esta instrucción, Señor, de tu palabra, Padre, y agradezco también por su vida, Padre. Amén. Gracias, amado Padre. Señor, te damos, no sin antes recordar por quién estamos aquí, por quién hemos sido hallados, Señor, por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Padre, y en su nombre te queremos dar gracias.
Amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor.